Nada es más caro que la sostenibilidad del sistema patriarcal. Nada es más caro. Nada es más caro que la divergencia brutal que presenta el sistema patriarcal. Nada es más caro que actividades de niñas, actividades de niños. Nada es más caro que hacer patético un grupo de trabajo solo para varones. Nada es más caro que la violencia. Nada es más caro que la violencia. A ver si se da cuenta alguna vez el Estado que efectivamente vamos a ganar después de esta sonada. Sé que estamos viviendo un momento que será histórico y que depende sobre todo de nosotros y de nosotras. Depende de la arquitectura que le demos a la pujanza que necesitamos. Dependerá absolutamente de la sensatez y creatividad que tengamos para impedir la demolición de nuestras propias vidas. Este estallido completo del orden jurídico nos crea una inseguridad inmensa. Yo no sé si ustedes lo sienten así, pero cuando comenzamos a desgranar en fino lo que quiere significar, va mucho más allá de la causa odiante contra las feministas y las disidencias sexogenéricas. Está en riesgo nuestra existencia, sépanlo. Está en riesgo nuestra existencia. Bueno, nos vamos a estar comunicando con Raquel Vivanco. Ella es directora del observatorio Ahora que sí nos ven. Este es un observatorio autogestionado que funciona desde el 3 de junio de 2015, o sea que ya cumplió los 10 años, surgió con la gran movilización de Ni Una Menos, y desde ese día releva, analiza y visibiliza casos de femicidios a partir de lo publicado en medios gráficos y digitales del país. O sea que hay que aclarar, por ahí no maneja datos oficiales, o sea, seguramente los datos reales, la realidad sea mucho peor que lo que releva el observatorio, ¿sí? Exacto. Estamos ya en comunicación con Raquel. Buenas tardes, Raquel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel, ¿cómo estás? Bueno, te voy a hacer una pregunta en esta narrativa de que ahora somos todos iguales y la violencia de género se acabó. ¿Cómo estamos con respecto a los datos de violencia de género? Y vamos a ir viendo a la vez, le pedimos a nuestro operador Facundo que vaya mostrando las placas del último informe. Bueno, como bien dijiste, nosotras relevamos los casos de femicidios en la Argentina a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. Esta es una cifra que también, a nuestro entender, está por debajo de la cifra real, porque estos casos en muchas situaciones no aparecen en los medios, por lo cual decimos que al menos en la Argentina, entre el 1 de enero y el 30 de julio, hubo 149 casos de femicidios, dentro de los cuales se contabilizan, por supuesto, los femicidios vinculados. Estos son los asesinatos de personas cercanas a la víctima, ¿no? A partir de las cuales el agresor intenta tomar venganza de esta mujer. Esto nos habla de una frecuencia de un femicidio cada 34 horas en nuestro país. Nos habla de una problemática que, bueno, lejos está de desaparecer. Por el contrario, nosotras venimos observando un recrudecimiento de la violencia machista a partir de los discursos negacionistas y odiantes que promueve el gobierno de Javier Milei, que no solo se verifica a partir de estos datos tremendos de femicidio, sino también a través de los intentos de femicidio que superan a los casos de femicidios en nuestro país. Estamos hablando de los casos en donde estuvo la intencionalidad de asesinar a una mujer o a una persona por su condición de género, y esto no sucedió solo por una cuestión de suerte, digamos, ¿no? Pero la intencionalidad estuvo. Entonces decimos que existe este recrudecimiento y que lejos de que estos hechos sean iguales a cualquier otro caso de asesinato, hay una motivación clara de género. En muchos casos son hombres que no toleran que las mujeres tomen la decisión de separarse, ¿sí? Esta idea de que los hombres, que prevalece, ¿no? De que los hombres sienten que son dueños de nuestras decisiones y de nuestras vidas. Claro. ¿Y cómo incide también
los discursos mediáticos que hemos visto que vuelven a revictimizar, ¿no?, a las personas que han sufrido violencias de género en estos momentos. Pasa en el caso de Julieta Prandi, mientras avanza el discurso de las falsas denuncias. Bueno, esta espectacularización de los femicidios, por supuesto que es muy grave y que los medios siguen revictimizando de esta manera, ¿no? A las personas en situación de violencia por motivos de género. Creo que el abordaje del caso de Julieta Prandi, bueno, es un fiel testigo de esto, ¿no? De cómo hay un morbo detrás de estas situaciones, de cómo se expone a las víctimas, que, bueno, fue parte de los reclamos también que tuvimos el 3 de junio del 2015, ¿no? Hace 10 años nosotros salíamos a la calle a exigir a los 3 poderes del Estado, pero también a los medios de comunicación, que aborden esta problemática de la manera que tenían que hacerlo. Pasaron muchas cosas en el medio, muchos protocolos también hemos creado para que los medios cuenten con herramientas para poder abordar estos hechos de la manera que corresponde, ¿no? Con perspectiva de género y con una mirada parada sobre los derechos humanos. Pero bueno, todavía esto hay mucho por hacer. Y, como bien dijeron, ¿no?, los discursos de odio promovidos por el gobierno nacional y este negacionismo en relación a la existencia de estas violencias no colaboran, no contribuyen. Nosotras durante el 2024 lo primero que notamos, luego del cierre de la agencia TELAM, fue una baja en la cantidad de alertas de casos de femicidios comparativamente con las alertas que nos llegaban años anteriores. Y esto no estaba hablando de una baja de casos, estaba hablando de que el tema estaba corrido de la agenda, entre otras causas por el cierre de la agencia TELAM, que tenía mucha importancia porque era una agencia que tenía esta mirada, tenía una editora de género muy comprometida con los derechos de las mujeres, y al cerrarse la agencia eso tuvo un impacto, ¿no?, en lo que es nuestro análisis y nuestro relevamiento de casos. También la persecución a periodistas feministas, no olvidemos que este es un gobierno que tiene un ensañamiento particular contra periodistas feministas, contra mujeres en los medios. Bueno, todo eso contribuyó a que durante el 2024 nosotras notáramos una merma en las alertas que llegaban para analizar los casos, pero lo cierto es que los datos luego y lo que está sucediendo durante este año nos habla de que se mantienen con una frecuencia preocupante los femicidios en nuestro país. Entonces es muy importante que los medios jueguen un rol justamente para desandar estos estereotipos, que puedan tener una mirada comprometida con los derechos humanos de las mujeres y de las diversidades. Puede ser que también un poco se haya corrido de la agenda mediática o de la agenda de los medios de comunicación los casos de femicidio. Por ahí antes se visibilizaban muchos más de estos casos o estos datos, y hoy hasta en eso estamos como en retirada. Bueno, es un poco lo que les decía antes, ¿no? O sea, este análisis que nosotras hacemos y que está en el informe del año pasado y que también está en el libro que publicamos recientemente, en relación al impacto que tuvo el cierre de la agencia TELAM y en relación a la persecución por parte del gobierno de periodistas feministas, hacen que el tema esté corrido de la agenda, tal cual. Dejó de ser un tema de abordaje, no solo de abordaje de los medios, sino que también la forma en que se vuelve a abordar es una vuelta atrás en relación a todo lo que habíamos logrado a partir del 3 de junio del 2015. Entonces sí, estamos frente a un corrimiento del eje de la importancia que tiene en la agenda mediática. Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta que creo que te hacen a menudo, pero que no la podemos evitar, y es que si la crisis económica que se vive actualmente incide de alguna manera en el aumento de los casos o en la violencia de género. Bueno, claro que sí. Nosotras somos muy conscientes de que en la medida en que aumenta la pobreza, aumenta la precarización laboral, aumenta la dependencia económica de las mujeres. Entonces, en muchos casos, muchas mujeres no tienen otra opción que seguir conviviendo con sus agresores, ¿no? Esto nos habla de que muchas de las mujeres asesinadas fueron asesinadas por sus parejas dentro de sus casas, ¿no? O sea, son las parejas con las que conviven quienes ejercen las peores formas de violencia, y estas mujeres se ven impedidas de hacer una denuncia porque no tienen expectativa de autonomía económica para poder tener un techo para ellas o para sus hijas. Entonces, siempre en estos contextos de crisis, aparte del recrudecimiento de la violencia en la sociedad en términos generales y de la violencia de género en particular, la dependencia económica
la falta de opciones para tener autonomía de las mujeres es un elemento a tener en cuenta, porque claramente impacta de manera diferenciada la crisis y el ajuste sobre las mujeres y las diversidades y las infancias, ¿no? Bueno, el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que es algo que existía desde hace 40 años, nos impediría acceder a estadísticas oficiales, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden justificar el discurso que están dando? No pueden. Mira, hoy tenemos el registro de femicidios de la Corte Suprema de Justicia. Es un registro oficial. Digo esto porque es muy importante que exista. Digo esto también porque hay un intento de poner en cuestionamiento la figura de femicidio, que en realidad no es una figura, sino el agravante, ¿no?, por la motivación de género dentro del Código Penal. Y siendo así, seguramente muchas de las causas que terminan caratulándose como femicidios o intentos de femicidio no podrían contabilizarse por parte de la justicia, ¿no?, de este registro de la Corte Suprema, que creo que por eso vale mucho, porque es parte de las conquistas del 3 de junio. Entonces, datos oficiales tenemos. Luego, todos los recortes que ha habido en políticas públicas en materia de derecho de protección, de prevención y de abordaje integral contra las violencias hacia las mujeres es gravísimo. Y no solo es grave por lo que... Dale. Estabas finalizando sobre el tema de las estadísticas, básicamente, ¿no? Sí, sobre los recortes del Gobierno Nacional en materia de políticas públicas, esto que nos hacen retrotraer a las políticas de género en más de 40 años, ¿no?, en la Argentina. O sea, nunca, desde que se inició y se creó el Consejo Nacional de las Mujeres, allá por el 92, a la actualidad, nunca habíamos tenido el nivel de retroceso en materia de políticas públicas como el que tenemos actualmente. Y como les decía antes, bueno, hay una clara intencionalidad de eliminar todo lo que tenga que ver con las políticas ligadas a la prevención, protección y abordaje integral de las violencias motivadas por el género, porque está la creencia de que no existen las desigualdades, de que no existen las discriminaciones, de que no existen las violencias motivadas por el género, cuando el propio INDEC, por ejemplo, deja en claro cuáles son estas brechas y desigualdades que nos atraviesan a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Pero bueno, me parece que tiene que ver con esto, con un posicionamiento ideológico, político, que nos ubica a las mujeres y a los feminismos en un lugar de enemigos, claramente. Yo quería consultarte, porque por ahí lo mencionaste anteriormente, sobre el libro que compilaste que se llama Ni una menos, nuestro nunca más. No sé si querés contarnos un poquito en qué consiste ese libro. Bueno, pronto vamos a presentarlo y ya les llevará la invitación para que estén. Mira, este libro surgió... la idea de poder también celebrar nuestros 10 años de observatorio, porque como también ustedes dijeron al inicio, surgimos luego del 3 de junio del 2015, nuestro trabajo se ha sostenido en estos 10 años de manera voluntaria, con compañeras que participamos solo con el objetivo de poder incidir en transformar la realidad a partir de la incidencia y la visibilización de nuestro trabajo. El libro iba a ser una especie de libro propio donde diéramos cuenta de nuestra experiencia, pero luego vimos que podíamos también, por el contexto actual en el que nos encontramos a 10 años de Ni una menos, incluir otras voces que den cuenta también de todo lo que ha sido el recorrido de los feminismos durante estos 10 años. Fueron sumamente productivos en materia de ampliación de derechos, ¿no? Entonces, tiene 4 capítulos. El primer capítulo está parado sobre lo que fue el Ni una menos en su momento y qué cambios surgieron a partir de ese momento. Nosotras en ese primer capítulo también contamos nuestro trabajo y damos a conocer el informe de los 10 años. Luego hacemos una caracterización y un análisis de la cobertura mediática de estos hechos desde que asumió Javier Milei. Hay un capítulo entero en donde hay otras compañeras que pueden dar cuenta de distintas luchas y de distintos colectivos que las llevan adelante. Entonces está Marina Ariuso, en representación de las periodistas, está Laura Escurra, en representación del colectivo de actrices, está Norma Morales, que es una compañera referenta de Barrios de Pie, está Lucy Caballero, referenta de Ni una menos. Bueno, entre todas esas voces vamos construyendo un poco lo que fueron estos años de lucha y en qué lugar nos encontramos también hoy.
Hay un capítulo en donde nosotras convocamos a familiares de víctimas de femicidio que puedan recordar a sus familiares, a sus hijas, hermanas, sobrinas, asesinadas, víctimas de violencia machista. Entonces ahí son cartas que les propusimos que les escribieran para recordarlas, les propusimos que pudieran imaginarse si las tuvieran al frente, qué les dirían. Bueno, es muy emotivo porque entonces nos acercamos a las víctimas de un lugar de mucha intimidad. Y bueno, y ahí participan Yuyo García, el papá de Mica, Gustavo Melman, participa Beatriz Regal, que es la mamá de Wanda Tadei, participa Sai Zacayán, el hermano de Diana Zacayán, participa la sobrina de Soles Sotelo, que es una víctima de femicidio del Chaco. Bueno, hay familiares de víctimas y es un capítulo, está la mamá de Lucía Pérez, están Marta y Guillermo. Es muy emotivo, muy importante ver cómo ese dolor se tradujo en lucha y está en el libro, está presente esa historia ahí. Y luego el último capítulo es un capítulo donde a nosotras nos interesa justamente hacer un recorrido por la institucionalidad de las políticas públicas, se llama De Menem a Milei, ¿no? La importancia de las políticas públicas y del rol del Estado en la Argentina. Y bueno, están Susana Franganillo, que fue la primera presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, está Dora Barrancos, está Vilma Ibarra, está La Soledesa, o sea, distintas referentas, está Meme Durrié, distintas referentas compañeras que, bueno, tienen un recorrido muy importante y que, bueno, dejan en claro por qué la necesidad y la importancia de que el Estado tenga un rol activo al momento de garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Bueno, el libro es como, les hice un breve resumen, pero... A mí ya me convenciste, así que ya lo voy a comprar. A mí me convenciste. Casi, no, me llamaba la atención porque digo, casi una fuente histórica es ese... Puede cumplir el rol de fuente histórica ese libro, por el gran recorrido que tiene y la cantidad de amplitud y voces que recopila. Total. Así que la verdad, espectacular. Felicitaciones. La verdad que fue un proyecto que no nos imaginábamos que iba a salir en el tiempo que queríamos porque nos costó un montón, no lo vamos a negar. Pero bueno, Sudestada le copó la propuesta y dijo, sí, salió rápido, como que se alinearon los planetas para que lo podamos tener sí o sí este año. Y bueno, es como una invitación, el libro, a seguir pensando estrategias de resistencia en este momento paradas sobre el recorrido, ¿no?, histórico reciente, que es tan valioso. Así que... Bueno, estamos felices, entonces invitamos a quienes quieran, por supuesto, a comprarlo. Y al final del libro también hay un recursero, van a poder encontrar como un cuadernillo para trabajar en prevención. Qué bueno. De violencia. Entonces también tiene un insumo para que puedan moverse en las aulas, en los barrios, en donde quieran. Buenísimo, es una herramienta también. Sí, me encanta. Una última preguntita, porque ya estamos cebadas un poco charlando con vos, está buenísimo. He escuchado a algunos compañeros que son del campo popular, ¿no?, que por ahí analizan un poco lo que ha pasado con los movimientos sociales en estos momentos y dicen que la institucionalización de las feministas, ¿no?, lo que es el ingreso en los ministerios y eso, debilitó al feminismo. ¿Esto es un verso para mantenernos afuera o qué pasó? ¿Cómo lo ves vos? ¿O cuán importante es también mantener la movilización para defender nuestros derechos? Mira, no había escuchado ese argumento, no me extraña, sí escuché de propios compañeros o me ha llegado esta idea de que los feminismos nos pasamos 3 pueblos, ¿no? Y que entonces quisimos abarcar tanto, ampliamos tantos derechos, que eso tuvo un costo en las elecciones. La verdad... ¿Cómo nos atrevimos a tanto? Claro, pero escúchame, ¿qué pasa? No, yo creo que ahí... Bueno, primero que es un planteo que no comparto y cuestiono profundamente. Creo que en la medida que seamos más feministas ocupando cargos de gestión en los distintos lugares que se nos habilite, vamos a tener más chances de cuestionar las estructuras que siguen resistiéndose a generar los cambios que necesitamos para poder vivir en una sociedad de iguales. Yo creo que es por el contrario. Necesitamos más feministas, más compañeras comprometidas encabezando listas, necesitamos más diversidades representándonos en los distintos espacios de representación. Yo creo, por el contrario, que hay una resistencia a rever cuáles son las lógicas tradicionales de la política que nos han llevado a que nos gobierne, por ejemplo, un personaje tan nefasto como Milei, ¿no? Y que en eso, de hecho, creo que la mayor responsabilidad de parte la tienen los hombres. ¿Quiénes son quienes han detentado el poder históricamente, ¿no? Entonces,
pienso que, sí, bueno, que no es menor compañeros, que el mayor rechazo a este gobierno ha sido de parte De las mujeres. de las mujeres, de los feminismos, y ni hablar en términos electorales que la mayoría de los votos contra este gobierno fueron de mujeres, quienes los votaban la mayoría eran varones. y eso pasa en todos los países, o sea, los votos más progresistas son votos de mujeres. Entonces creo que por eso son argumentos muy flojos y que lo que hacen es querer desviar la discusión de donde tenemos que darla, que necesitamos un cambio profundo en las lógicas de hacer la política, y en eso los feminismos tenemos mucho para aportar. Y creo que a pesar de que hemos irrumpido, ¿no?, de alguna manera en el último tiempo a ser uno de los actores más importantes en la calle, porque estoy convencida de que los feminismos somos uno de los actores más importantes en materia de resistencia a las políticas neoliberales, y por eso Milei lo tiene claro y nos agrede tanto, ¿no? Nosotras gestamos movilizaciones como las de la Marea Verde, nosotras gestamos movilizaciones como la del 1F, la marcha antifascista, ningún otro movimiento, y nosotras sin recursos, ¿no? Sí, sí. Somos un movimiento que tiene un nivel también de venir poniendo el cuerpo, ¿no?, desde hace mucho tiempo, y creo que no está representado proporcionalmente esa relevancia que tenemos en materia de resistencia a la implementación de las políticas públicas, ni en las listas, ni en los lugares de gestión, en donde seguimos siendo gestión, o gobierno. Uh-huh. Entonces creo que no, que van a tener que empezar a acostumbrarse, y que creo que las mujeres sí tenemos que seguir construyendo estrategias transversales para ir disputando cada vez más lugares de decisión. Y que en eso tenemos un retraso, por así decirlo. Estamos muy atrás de lo que debería ser. Uh-huh. Bueno, te agradecemos muchísimo. Además, estabas con tu nena, con un tema de salud y todo, pudiste resolverlo y acceder a la entrevista. Gracias. Muchas gracias, sí. Te agradecemos. Y esperamos la invitación a la presentación del libro. Vamos a estar. Les va a llegar. Dale, claro que muchísimas gracias. Bueno, un beso grande. Otro. Chau. Bueno, antes de irnos a la pausa, algo que me quedó ahí, no la quería atrasar más porque no quería que ocuparle más tiempo. Pero los varones tendrán que empezar a aprender más de la forma de hacer política de las mujeres, porque el feminismo, las mujeres somos las únicas que realmente hemos logrado que nuestras generaciones previas tengan mejor vida que la nuestra. Por ejemplo, si uno lo piensa, nosotras tenemos mejores condiciones de vida que nuestras madres, que nuestras abuelas, y así hemos ido avanzando. Esa capacidad de ascenso social o ascenso en las condiciones de vida, creo que es una deuda pendiente que tiene la política hoy con los varones. Uh-huh. Más allá de que obviamente que sigue habiendo desigualdades y que lo económico también nos atraviesa y un montón, pero realmente, si uno lo piensa en esa perspectiva, estamos las mujeres mucho mejor, en mejores condiciones que las mismas mujeres de hace 20 años atrás. Tal cual. Así que los logros son nuestros. Sí, además es una escuela. Para mí es una escuela de política el feminismo, claramente. Sí, y además, si no participaste nunca en una asamblea feminista, vas a una asamblea feminista horizontal o vas a un encuentro de mujeres y es una experiencia realmente transformadora que después la llevas a tus ámbitos de militancia, a tu lugar, lo que sea, el sindicato, el partido, en fin. Bueno, vamos a una pausa, un tema musical.